Construcción de pilas, presentado por Erika Lorena Costa Castro y Alejandro Maldonado Martínez. Pila de naranja limón. Una naranja, limón, tornillo galvanizado, cable de cobre, cables con punta caimán, multímetro con sus respectivos cables. Por último, una navaja o algo con que cortar. Iniciamos realizando 2 incisiones con nuestra navaja en nuestro limón. Estas pueden estar cerca o retiradas, así como muestra en la imagen. En este caso las haremos cerca. Posterior a esto tomamos nuestro electrodo de cobre y lo introduciremos en una de estas incisiones. Y del mismo modo introduciremos nuestro tornillo galvanizado. Este tornillo galvanizado actuará como el electrodo de zinc. Posterior a esto pasaremos a medir los potenciales o el voltaje que proporcionan estos dos electrodos con nuestro electrolito, en este caso el ácido cítrico. Realizaremos el mismo procedimiento con la naranja. Realizaremos 2 incisiones, introduciremos el alambre de cobre y el tornillo galvanizado y pasaremos a medir qué voltaje nos proporciona. Si queremos aumentar el voltaje de nuestra pila, simplemente cogeremos el cable de pinza y uniremos una de sus puntas al tornillo galvanizado de una de nuestras 2 baterías y la otra al alambre de cobre. Posterior a esto pasaremos a medir los voltajes y veremos que estos se van a sumar. Posterior a esto cambiaremos nuestros electrodos por cobre y aluminio. En este caso se usará una moneda para cambiar la superficie del electrodo de cobre y papel aluminio. Y pasaremos a medir el voltaje que nos proporciona. Pila de moneda. Materiales que necesitaremos: un pedazo de cartón, papel aluminio, una moneda o varias monedas porque haremos una pila grande, alambre de cobre o cables de cobre, LEDs, cinta aislante, un poco de vinagre y por último un multímetro con sus respectivos cables. Lo primero que se hizo fue cortar cuadritos de cartón a la medida de la moneda o más pequeños que esta. Luego de tener los cuadritos cortados, se sumergen en el vinagre durante 10 minutos aproximadamente. Luego de haber hecho esto, se toma con una cinta aislante como base. Sobre la cinta aislante se pone cable de cobre. Luego de haber hecho este procedimiento, se pone sobre el cable de cobre una moneda, no importa el sentido. Después de haber puesto la moneda, se pone un cuadrito previamente sumergido en vinagre. Luego de haber hecho este procedimiento, se pone un papel aluminio ya cortado a la medida del cuadrito sumergido en vinagre y a la moneda. Una vez realizada la pila, se empezó a medir el voltaje con el multímetro haciendo los respectivos ajustes, teniendo en cuenta que el cable negro debe estar conectado en las iniciales C o M o como en el aparato indica la posición donde está el color negro y el cable rojo en B de voltios. Luego de esto se empieza a manejar en diferentes escalas poniendo el cable negro como negativo sobre el aluminio y el cable rojo como positivo en el cable de cobre que se ve saliendo.
Teniendo en cuenta el montaje anterior y su respectivo voltaje, se van a poner las monedas para alcanzar el voltaje suficiente para hacer alumbrar un bombillo LED. Se hará el mismo procedimiento inicial. Sobre la cinta se pondrá una moneda, luego el cartón con vinagre y por último el aluminio. Y así sucesivamente, una tras otra hasta alcanzar el voltaje requerido. Se pone el otro cable sobre el aluminio y con la cinta se aprieta muy bien. Como se puede ver en el video, se han puesto aproximadamente 13 monedas de cobre. Una vez teniendo la pila preparada, tener en cuenta que la parte de la moneda es el lado positivo y la parte del papel aluminio es el lado negativo. Así que se va a proceder a conectar la bombilla LED. Como se puede ver, el LED ilumina bastante bien, consigue bastante potencia de las 13 monedas e ilumina casi el 100% de su capacidad. Tabla de contenido. Primero, funcionamiento de la pila. Primero, funcionamiento de las pilas. El flujo de energía en una batería siempre se da desde el polo negativo al polo positivo. Su principio de funcionamiento es químico. Consiste en la unión de una forma controlada de dos sustancias químicas que se encuentran separadas. Es decir, que al poner al contacto las dos sustancias mediante un conductor eléctrico se produce el paso de electrones por el conductor con la consiguiente generación de una corriente eléctrica. El proceso en el cual una batería llega a generar un potencial eléctrico se produce mediante reacciones químicas. Todas las baterías deben presentar un cátodo, un ánodo y un electrolito, que es aquel que permite que los electrodos generen entre sí, ya sea oxidándose o reduciéndose respectivamente. La unidad en la que se mide es en voltios. Segundo, explicación electrodos. La energía electrónica de cada electrodo está relacionada con la fuerza con la que se produce la reacción en la interfase electrodo-disolución. Es importante entender que el potencial de una celda electroquímica está relacionado con las actividades de los reactivos y productos de la reacción. La relación entre el potencial de la celda y las actividades de sus componentes se deduce fácilmente de la ecuación de Nernst. En electroquímica, resulta útil pensar que la reacción de una celda está formada por dos reacciones de semicelda, las cuales serán respectivamente de oxidación o reducción. Para calcular el potencial de celda se usa la ecuación: potencial de celda es igual a potencial de cátodo menos el potencial del ánodo. Naturaleza de los potenciales de electrodo. Un conductor metálico sumergido en un electrolito tiene todo un exceso de carga en su superficie, y este exceso de carga se puede modificar forzando a los electrones a dirigirse hacia la superficie del electrodo. La electricidad dentro de una celda es transportada por el movimiento de los iones. Como se puede evidenciar en la imagen y como se mencionó en un principio, los electrones van a fluir desde el ánodo hasta el cátodo respectivamente. De esta forma, lo que va a ocurrir va a ser una reacción espontánea de óxido-reducción, donde el ánodo se va a reducir al mismo tiempo que el cátodo se va a oxidar. Para conectar las dos soluciones en las que se encuentran el cátodo y el ánodo, se usa un puente salino, el cual actúa como un conductor entre estos dos, lo que va a producir que se den las reacciones de forma espontánea ya mencionadas anteriormente. Este puente salino puede ser reemplazado, como se evidencia, por una membrana porosa, la cual del mismo modo permitirá la unión entre el ánodo y el cátodo para producir espontáneamente las reacciones de óxido-reducción. Tercero, análisis de resultados. En la siguiente tabla de datos evidenciamos los voltajes tomados entre el aluminio y el cobre, utilizando electrolito como el vinagre, el zinc y el cobre utilizando como electrolito la naranja, el zinc y el cobre utilizando como electrolito el limón,
Y por último, el aluminio y el cobre utilizando como electrolito la naranja. Ahora, en esta tabla hicimos la comparación de los cátodos y los ánodos entre el aluminio y el cobre en los distintos electrolitos, ya siendo el electrolito del vinagre como ácido acético y el electrolito de la naranja como ácido cítrico. Estos voltajes los tomamos a una temperatura de 14 grados Celsius. A partir de estos voltajes se tomaron los voltajes promedios, ya siendo como el aluminio y el cobre en el electrolito del ácido acético como un potencial estándar de 0,258 y el potencial estándar que se tomaron entre el aluminio y el cobre y el electrolito de la naranja como un promedio total de 0,638. Teniendo en cuenta la ecuación anterior y los potenciales dados para cada semirreacción, se puede decir que el potencial de celda será mediante las siguientes semirreacciones, dado que el cobre en un dato teórico sería más 0,34 voltios y el aluminio, tomando como un dato teórico, sería como el potencial de celda menos 1,66 voltios. El potencial de celda se tomaron a partir de los datos teóricos que se evidenciaron anteriormente, dando un potencial de celda total como 2 voltios. Este potencial de celda de 2 voltios se evidenciaron en una temperatura de 25 grados Celsius. Comparación de cátodos y ánodos de zinc y cobre en distintos electrolitos a una temperatura ambiente de 18 grados Celsius. Como se evidencia en la tabla, en la primera parte encontramos los cátodos y ánodos de zinc y cobre en una naranja, cuyo electrolito es el ácido cítrico. Para esta primera zona se midieron los voltajes en este medio, dando así como promedio 0.949 voltios. Para la siguiente parte de la tabla, los voltajes que se obtuvieron de los cátodos y ánodos de zinc y cobre, el cual contiene de la misma forma ácido cítrico en mayor concentración, se tomó como promedio de los voltajes medidos 1.002. Según la ecuación anterior, los potenciales dados para cada semirreacción de forma teórica serán los siguientes. Para la semirreacción del cobre será de más 0.34 voltios y el potencial para la semirreacción del zinc será de menos 0.76 voltios. Reemplazando estos valores en la ecuación anterior, se dice entonces que el potencial de celda será igual a 0.34 voltios menos 0.76 voltios, lo que nos da como total 1.1 voltios. Cabe resaltar que estos son valores teóricos tomados a 25 grados Celsius. Conclusiones. Primera conclusión que tomamos fue que el voltaje que proporciona la naranja con los electrodos del cobre y del zinc no es lo suficiente para encender una bombilla. La siguiente conclusión que nosotros evidenciamos durante la práctica es que la unión de varias baterías aumenta el voltaje de manera proporcional. Esto quiere decir que si una batería proporciona 1 voltio y se une a otra que proporcione el mismo voltaje, se tendrá el voltaje final que es de 2 voltios. Como tercera conclusión, decimos entonces que el potencial estándar del electrodo para una semirreacción depende de la temperatura. Esto se vio evidenciado de forma muy clara en los datos teóricos que se obtuvieron comparándolos con los datos experimentales, los cuales se midieron a distintas temperaturas. Cuarta conclusión, entonces decimos que se puede variar la energía del electrodo cambiando la composición de la dilución en la que se está sumergiendo. Esto se evidenció de forma clara en las distintas tablas mostradas anteriormente, en las cuales cambiamos los electrolitos a pesar de estar usando los mismos cátodos y ánodos respectivamente, por lo que el voltaje varió de forma drástica según el electrolito en el que se encontraban, algunos de estos acercándolo más al valor teórico que se esperaba.